Bien, nuevamente buenos días a todas y a todos y a todes. Bueno, me toca compartir ahora el día de hoy. Ya la hermana Lupita, la pastora, les explicó que no pudo venir el hermano Roberto, el otro pastor que tenemos, porque su esposa está delicada. Y él ya nos ha dicho que está en tratamiento y hoy dijo que necesitaba quedarse con ella porque de repente le dan crisis. Y entonces, antes que nada, primero es la familia. Yo les he dicho muchas veces, a mí no me preocupa que tengamos un salón grande, un auditorio grande y lleno, o una sala de casa en donde haya 2 o 3 personas o miles. No me preocupa, a muchos sí, porque sienten que la mayoría o los que predican o hablan o dan un discurso, dan un mensaje, necesitan tener mucho auditorio. Entonces yo he aprendido que eso, para mí ya pasó esos tiempos. Entonces, en este momento, bueno, pues, digo, aunque faltó el hermano que tenía también que dar una participación, pero yo me voy a ocupar de darla. Pero aquí lo más importante es el efecto que va a repercutir en las personas el mensaje que ustedes escuchen. Entonces aquí quiero hacer una introducción en cuanto a lo que es una ley que se está discutiendo apenas mucho y va a salir, pero ya antes de salir ya tiene mucha controversia y mucha discusión. Desde hace un par de semanas ya empezó este movimiento en México a crear mucha inquietud. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al derecho de las audiencias. Es una ley que, aunque ya está supuestamente puesta en la Constitución, los detalles son los que apenas se van a aclarar. Pero se dice que el diablo está en los detalles, y efectivamente, una ley general nos da un panorama de la situación en que se quiere discutir. Entonces, en esta situación, llegar a los detalles es cuando se complican las cosas. Entonces, el derecho de las audiencias tiene que ver mucho con lo que hoy yo voy a platicar con ustedes. Y este asunto de la Biblia, con el título que le he puesto y que ustedes ya lo conocen, sanando el alma a través de su lectura y meditación, ¿sí?, es exactamente llegar a los detalles. La Biblia en general, muchos dicen yo la conozco, tiene 72 libros o 73, pero si es una Biblia evangélica tiene 66, y después hay otras Biblias que están torcidas y que las arreglaron bien. Esos son los asuntos generales. Los detalles es donde se complica el asunto. Y yo siempre trato de llegar a los detalles. Y por eso es que también a mí se me complica mucho y pongo a veces en problemas a los que escuchan, o sea, a las audiencias. Ustedes también son parte de una audiencia. Y en México se ha decidido precisamente buscar el derecho de las audiencias porque hay muchas mentiras y muchas violaciones a lo que tiene uno derecho. Todas las personas en el mundo tenemos derechos, pero hay países que los respetan y otros no. Los derechos humanos también son motivo de controversia, y más cuando entramos también en el concepto religioso.
Entonces, como audiencia, ustedes también necesitan ir conociendo diferentes puntos de vista para que ustedes decidan, y que decidan en cuanto a su necesidad que ustedes tienen en cuanto a creer en las cosas espirituales, o a creer en un Dios o a no creer. Eso ya depende de ustedes. Pero si solamente tienen una versión, si solamente tienen un canal, si solamente tienen un medio de información, por lo general no tienen de dónde escoger. Entonces, de iglesias hay muchas, infinidad. Cada iglesia tiene su concepto doctrinal, ¿va? Cada iglesia. Y todos decimos que es la verdad. Pero cuando entramos ya a los detalles, es cuando ahí se sabe si esta iglesia u otras realmente se conducen a través de la ética y de la moral. El nombre de cada iglesia tiene que representar qué ética y qué moral transmiten. Desde hace 46 años que yo me acerqué a las cosas de Dios, me gustó mucho el concepto y la denominación cristiana. Por eso yo me especialicé, y hasta ahorita así lo estoy haciendo, la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Ok? Y es lo que yo les transmito. Cada 8 días o cada 15 días que a mí me toca, yo trato de meterme al detalle para ir ofreciéndoles a ustedes o transmitiéndoles a ustedes lo que por obligación tenemos todos los medios de comunicación y de transmisión. Cuando yo estuve como locutor en Radio Chapultepec, más o menos desde el año 2004 al 2006-2007, el dueño me decía, tienen que tener ustedes, porque yo les estoy ofreciendo un medio para que ustedes transmitan sus mensajes. Pero yo me doy cuenta que muchos de los que vienen aquí, que son locutores o que son pastores o que son guías religiosos, engañan mucho al pueblo. Y cuando yo noto que están usando mi radio, mi concesión de transmisión para engañar, entonces les suspendo yo el permiso para transmitir. Entonces él estaba al pendiente de lo que transmitíamos cada 8 días. Ahí aprendí yo que ser un medio de comunicación y estar al frente de un micrófono es muy peligroso, pero también es una condición muy favorable para poder transmitir ideas, conceptos, enseñanzas, pero también mentiras. Pero eso ya depende de las audiencias, que pueda tener cierta protección de que cuando están recibiendo una mentira que es ofensiva, que lesiona su derecho humano, que lesiona su dignidad, entonces ahora esta ley que está haciendo es para que protesten y haya un reclamo a esos medios. Las iglesias no estamos fuera de esto, porque se ha pensado que una iglesia es intocable, porque supuestamente el mensaje que se da desciende del Espíritu y desciende de Dios. ¿Cómo se puede equivocar un sacerdote? ¿Cómo se puede equivocar un pastor? ¿Cómo se puede equivocar un profeta, un maestro en las cuestiones teológicas? Claro que se equivoca, pero mientras no haya una ley que realmente los cuestione, y esa ley es de las audiencias, mientras no haya audiencias y gente que proteste, por eso hay muchos abusos. La Biblia es lo más complicado de transmitir y de enseñar, cuando entra uno a los detalles. Entonces, este asunto de la ley de las audiencias me permite a mí todavía confirmar que lo que yo les estoy enseñando
tiene que realmente ser analizado por ustedes o por los que me escuchen en internet. ¿Ok? Entonces, aquí analizamos cada 8 días citas bíblicas de acuerdo al programa que llevamos. Y la semana pasada nos tocó leer los últimos capítulos de este libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Entonces, en este libro de Primera de Crónicas, yo les he dicho, tienen que ustedes primero que saber quién lo escribe. ¿Quién lo escribe? ¿Y qué temas trata? Cualquier literatura es el asunto. Entonces, este libro de Primera de Crónicas lo escribió el sacerdote Esdras, para que ustedes conozcan. Si se van más a fondo, investigan quién fue Esdras. Esdras fue un sacerdote y un escriba que tuvo que volver a enseñar la ley a los judíos, a los hebreos, porque después de estar cautivos durante 70 años en Babilonia, ellos finalmente a través del rey Ciro les permitió regresar a Jerusalén, después de que había sido destruida, que había quedado en ruinas Jerusalén. Y entonces Ciro hace una convocatoria para que todos los que quisieran regresar a reedificar Jerusalén, que podían regresar. Y Esdras se encargó de revisar quiénes eran los que estaban interesados en regresar a reconstruir Jerusalén. ¿Ah? Porque había muchos problemas. El asunto es que cuando alguien se introduce de una manera encubierta o de una manera vista y no lo detectan o lo permiten, entonces ahí se mezclan las confusiones. Y dijo Esdras, y yo no voy a permitir que regresen a Jerusalén todos aquellos que no cumplían con la ley y que no venían de la descendencia de algunas de las 12 tribus. Y eso fue el trabajo de Esdras. 500 años después de que David fue rey. Ya David había muerto, la mayoría de los reyes ya también habían desaparecido, 500 años ya habían pasado, y Esdras recopila todo eso. Entonces encontramos en Esdras una tendencia también que de repente nos hace pensar si realmente Esdras estaba transmitiendo una nueva ley correcta, alterada o modificada. ¿Ah? Entonces, estos son los puntos de Esdras. Cuando yo leo este asunto de los últimos capítulos, yo encuentro 3 conceptos que afectan precisamente que en su desempeño y esta nueva ley que Esdras saca, que era el que iban a tener que seguir nuevamente el pueblo hebreo, los judíos, ¿sí? Y que está aquí, y entonces qué tanto iba a servir para que el pueblo judío realmente tuviese nuevamente esa entrega y esa dedicación como Dios lo quería, no como la ley a veces decía, porque una cosa es la ley mosaica, y otra cosa es la ley de Dios. Y aquí se confunde mucho en la Biblia cuando habla de la ley. ¿A qué ley te refieres? ¿A la ley mosaica? La ley mosaica está muy clara. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, ahí es donde chocan los conceptos. Entonces, para hablar de la ley de Dios, está más complicado. Entonces aquí yo voy a tratar de aclarar este asunto. En este asunto de lo que fue Esdras y el agua que les estoy dando, es cómo afecta un entendimiento, cómo afecta una costumbre, una conducta y una creencia equivocada, no solamente religiosa, sino información en televisión, información en radio, información en periódicos. Cuando la tendencia es engañar, manipular, entonces estamos siendo una sociedad
que camina engañada, que camina en la oscuridad. Por eso están preocupados ahora. Ya en otros países en Europa, ya esta ley del derecho de las audiencias ya se ha concretado y ha avanzado mucho, pero aquí apenas empieza y hay conflictos. ¿Por qué vas a alterar o por qué vas a prohibir mi derecho a la libre expresión? Es lo primero que se dice. No me puedes prohibir que yo hable ciertas cosas en la televisión o en el radio o en la iglesia. No me lo puedes prohibir. ¿Por qué? Porque es mi derecho a la libre expresión. Y esa farsa en cuanto a la libre expresión es lo que no ha permitido que muchas personas puedan defenderse. Porque los otros dicen, estás alterando mi derecho a la libre expresión, y eso la Constitución me defiende. Entonces, por eso le digo, es una situación difícil. Pero aquí entramos al asunto de que en el punto espiritual, en el punto de la religión, cada quien puede creer lo que quiera. Cada quien puede enseñar lo que quiera en el asunto espiritual. Esa creencia sobre Dios es un derecho que tenemos. Si no te gusta ir a un lado, porque a lo mejor te vieron mal o te ofendieron y te cambias a otro lugar y ahí quieres seguir aprendiendo de Dios, ahí está, es tu derecho. Y ese pretexto ha sido también para seguir dañando a las personas. Hay personas que recorren toda la mayoría de las iglesias aquí, cristianas, evangélicas, católicas, mormonas, de todos lados, y no encuentran nada que realmente les llene esa necesidad espiritual. Entonces ahí es un derecho que todo el mundo tiene, pero también es el problema. Entonces cualquier iglesia puede hablar de religión a su modo, pero cuando llega uno al derecho de las audiencias, ahí ya todas se tienen que plegar o tienen que ajustarse a los derechos humanos. Ahí ya no hay pretexto de que yo soy un pastor, yo soy un ministro de culto y yo puedo hablar de Dios, que si forma parte de la Trinidad, que si hay Trinidad o no hay Trinidad, que si hay resurrección o no hay resurrección, que si hay condenación, que si hay juicio eterno. Cualquiera lo puede decir, es un derecho. Pero cuando la doctrina y los dogmas afectan y atentan contra el derecho humano, ahí hay una violación. Ahí entonces ya se exige un reclamo y corregir esa desviación. Si no es que a veces ha habido casos en los que clausuran iglesias, amonestan a los ministros de culto, sean sacerdotes, sean pastores, por haber hecho o dicho algo que está lesionando el derecho humano. Oye, pero ¿por qué te metes conmigo si yo soy un mensajero de Dios y estoy hablando y predicando un mensaje? Sí, pero en tu mensaje estás lesionando el derecho humano, porque el derecho humano está por encima, ¿sí?, de cualquier religión. Una vez así lo dije en el radio. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos está por encima de la Biblia. Si la Biblia atenta y de acuerdo a su contenido viola un derecho humano que en la Constitución está, inmediatamente entonces tiene que haber una aclaración y una condena, porque está violando el derecho humano. Por eso hay restricciones. Bien, entonces metiéndome a este asunto, aunque ya tienen la hoja,
Entonces entro a este asunto de esta parte de Primera de Crónicas. Y encuentro entonces aquí tres conceptos que quiero aclarar. Vamos a ver el primero, que es Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. Bien. Versículos 17 y 18. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 17 y 18. Así está escrito. Solamente escuchar lo que se transmite o meditar, empezamos a entender que si la forma de explicar o la forma en que sucedieron los acontecimientos aconteció en un alma sana o en un alma enferma, porque repito, todo el mundo tenemos derecho de seguir a una persona, pero si seguimos a personas que están con un alma enferma, que tienen conflictos, que tienen prejuicios, nos volvemos igual que ellos. Aquí hay hermanas y hermanos que tienen 46 años igual que yo, y hasta ahorita yo no he visto deformación en ellos. Cuando hay una buena enseñanza, tiene que ser como frutos para que tengan una mejor calidad de vida, tengan mayor libertad, conozcan su dignidad, sus derechos. Y eso es precisamente lo que se transmite a través de la Biblia también, la vida. ¿Sí? Bien, dice aquí, Primera de Crónicas 11, 17 al 18, leo. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. Meditando este pasaje, David había llegado ya al clímax de su poder, de su grandeza. Cuando una persona llega al poder de su grandeza, se vuelve muy autoritario. Comparado con ese David que en algún momento se enfrentó a Goliat y que era un jovencito que siempre buscaba de Dios y era una persona servicial. Conocemos ahora a David y aquí lo vemos como una persona vanidosa, como una persona autoritaria, pero sobre todo con una enfermedad. Ya desde este momento David estaba con un alma enferma de autoritarismo. Leyendo lo que es la Biblia, por lo general siempre se imita personajes de la Biblia. Al único que hay que imitar, porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe, es a Jesucristo. Pero hay que saber cómo se imita a Jesucristo, porque hay quien tuerce la vida de Jesucristo y le atribuyen cosas diferentes. Hasta eso hay que entender cómo era la vida de Jesús. La vida de Jesús siempre estuvo en contra de la mentira. El derecho de las audiencias, Él decía a los escribas y fariseos: ¿por qué ustedes siempre hablan mentiras? Ustedes son el padre de la mentira. ¿Por qué engañan al pueblo? Esa era siempre la preocupación de Jesús. Ustedes no enseñan la verdad. ¿Por qué? Porque no dejan o no es libre el pueblo. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero cuando son engañados, cuando somos engañados,
no somos pueblos libres. Entonces traemos mucha enseñanza de las cuestiones religiosas, que la replicamos con el tiempo y la transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso viene una consecuencia que hasta la fecha decimos, bueno, ¿en qué consistía el autoritarismo de David? Pues él era el rey, tenía autoridad. Sí, pero una cosa es la autoridad que realmente se gana, que realmente se desempeña de una manera correcta, y otra es la autoridad que daña, que perjudica, ¿sí? Y que abusa de los derechos humanos. Entonces dice David, fíjense lo que está diciendo: ¿cómo yo deseo ahorita tomar agua de ese lugar tan fresco, de ese lugar que en algún momento dado es algo que tomar ese vaso de agua o esa agua me refresca, me da vida? Cuando lo escuchan sus guerreros, dice aquí 3 de los valientes que tenían, ellos dijeron, nosotros vamos por ella. Aunque estaba, ese lugar estaba en el lado del enemigo, de los filisteos. O sea que aquí, cuando una persona autoritaria habla y no se da cuenta de que lo que habla va a traer consecuencias, las personas pueden en cierto momento querer complacerlos. Eso se llama servilismo. Entonces, este pasaje nos muestra que en ese momento había una enfermedad del alma, tanto de autoritarismo de David como de servilismo de sus soldados. El servilismo es lo peor que puede tener una persona. Pero ¿saben por qué hace esa actitud, o por qué está enferma de servilismo la persona? Porque ella ha puesto su vida, ha puesto su dependencia en una persona y depende de esa persona, entonces la sirve. Aquella persona, como consecuencia, abusa de ella, abusa de su seguridad y abusa de su vida. De eso está lleno el mundo. En la actualidad tenemos abusos de autoridad o autoritarismo y servilismo. Eso no solamente se ve en las iglesias. En las iglesias le hacen caravanas a los pastores, le hacen caravanas a los sacerdotes, o sea, porque ven en ellos, ¿sí?, una autoridad, pero a veces se van con un autoritarismo y empiezan a declarar y hacer que en cierto momento su autoridad, ¿sí?, no quede cuestionada. Una persona insegura siempre va a tratar de utilizar ese poder, esa fuerza o esa posición que le da el puesto. Pero es una persona que realmente es insegura. Pero para que exista una persona con una enfermedad de autoritarismo, tiene que haber otras personas que tengan la enfermedad del servilismo, que sean serviles, como se dice, que se pongan de tapete, lo que tú quieras, lo que usted quiera. Y entonces eso hace que su ego de la persona autoritaria crezca mucho. Aquí en México, en la cuestión religiosa y en la cuestión política y toda la cuestión social, estamos llenos precisamente de eso. Hay enfermedad en ese asunto. Entonces, ¿cómo se va a acabar el autoritarismo? Cuando realmente no haya servilismo de las personas, cuando no anden buscando realmente favores a costa de poner en riesgo sus vidas o su seguridad. Hay quien vende, regala, ¿sí?, su dignidad para que les den alguna componenda o algún beneficio. Hace unos 3 semanas salió un desplegado grande. En Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿sí?, ya
obedecen, ya se plegaron a lo que es el plan de Donald Trump. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente hay 2 países en Latinoamérica que no se han plegado ni han sucumbido al servilismo que quiere el presidente Donald Trump en el mundo. Entonces aquí en América solamente hay 2 y por eso están puestos los ojos en estos 2 países y así los tiene ya enfocado, porque son los únicos que están protestando y que dicen no lo aceptamos, no lo aceptamos. ¿Qué países son? México y Brasil. Son los únicos países, porque ya todos los demás han cambiado a sus presidentes, a sus primeros ministros ya, y ya los han puesto de acuerdo a lo que se decide y a lo que marca Estados Unidos. Ese es el asunto crítico que sale fuera de este asunto, pero que en la misma Biblia encontramos todo ese tipo de daño y enfermedad que sufre la humanidad. Autoritarismo y servilismo. Cada quien tendrá la decisión de mostrarse una persona servicial, que es muy diferente a ser servil. El servil se humilla, permite que lo humillen, permite que inclusive hasta lo maten y lo asesinen con tal de agradar, como se dice, al poderoso. 2 países hay nada más, aquí. Y en el mundo hay 66 países que ya están alineados con el autoritarismo de Donald Trump. Voy con este asunto, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho la cuestión de las creencias y de lo que se habla en las iglesias para saber cómo vivimos en la sociedad. ¿Sí? Alguien podrá decir, es que no tiene nada que ver la iglesia con la política. Claro que sí lo tiene que ver. La iglesia es política también. Porque Jesucristo nos muestra, y la doctrina de Jesucristo es buscar primero, antes que nada, antes que las cuestiones religiosas, buscar primero el bienestar de las personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y olvídate inclusive hasta de la religión. Pero si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo dices que amas a Dios? Si a tu prójimo que lo ves, no lo amas, entonces no me vengas a decir que amas a Dios. Jesucristo nos enseñó en la doctrina cristiana a enfocarnos y ver primero al prójimo, ¿sí? Amarlo a él y no dañarlo. Pero el autoritarismo no le interesa dañar al prójimo, a las personas, aunque mueran ellos. ¿Cuántos asesinatos, cuánta destrucción ha tenido ese supuestamente primer ministro de Israel, Netanyahu, que él debiera de tener un concepto más claro en cuanto a la ley mosaica? No digo la ley de Dios, porque la ley de Dios no la conoce él, pero sí conoce la ley mosaica, porque el pueblo de Israel está basado en sus principios principalmente en la ley mosaica. Por eso Juan lo dijo, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesús. Y la gracia es ver al prójimo, no a los guías religiosos, no a las personas autoritarias que abusan de las personas, que abusan de su poder, que abusan de su dinero. El cristianismo es buscar que el bienestar de las personas siempre esté de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. El número 2, sanando el alma enferma que oculta hechos vergonzosos o criminales. Una persona que oculta los hechos, que no permite que se aclaren o se descubren, o él no los aclara, sino por lo contrario los esconde, es que está enferma de su alma. Nosotros a lo mejor en el sentido de decir, esto no lo voy a decir, pues porque se va a enterar el vecino, se va a enterar
la comadre, se va a enterar el compadre, se va a enterar donde trabajo, se va a enterar esto, mejor esto lo escondo y lo guardo. Jesús dijo, no hay nada oculto que no salga a la luz. Por mucho que ocultes una cosa, hermano, tarde o temprano sale a la luz, pero ya ocasionó un daño mientras estuvo oculto. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas, capítulo 20. Versículo 1. Así está escrito. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó. Pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí es lo que Esdras saca de la vida de David. Pero cuando leemos más atrás, que ya vimos lo que fue primera y segunda de Samuel, que segunda de Samuel, estos libros lo escribieron los profetas Gad y Natán. En su concepto del profeta, así debiera de ser, la iglesia tiene que traer mensajes proféticos acerca de las condiciones de vida que se le está dando a las personas, sea a través de reyes, sea a través de presidentes, sea a través de gobiernos. La iglesia es la que tiene que expresar, ¿sí?, que no está habiendo un cuidado, ni una atención, ni un trato digno al pueblo. La iglesia es para eso. La iglesia no es nada más para venir, hincarse de rodillas, rezar, aprender a comunicarnos con Dios. No, la iglesia es un faro de luz. Digo Jesús, ustedes son la sal de este mundo y la luz de este mundo. Ustedes son la sal y la luz. Pero como la iglesia también se ha corrompido, entonces permite que los mismos sacerdotes, que los mismos ministros, seamos nosotros incapaces de ayudar y de proteger al pueblo. ¿Ah? Habló de nosotros. Cuando yo empiezo también y empiezo a aprender, hace 46 años, pues yo aprendo lo que me enseñaron, pero con el tiempo me doy cuenta que muchas de esas enseñanzas estaban equivocadas. Entonces ahora a mí me toca corregirlas. Oye, pero ¿por qué vas a corregir al pastor? ¿Pero por qué vas a corregir al sacerdote? Claro, porque Dios nos da esa autoridad. Cuando somos capaces de profundizar y de entender, nos damos cuenta quién se conduce de una manera adecuada y quién no se conduce. Eso ustedes lo deberían de saber. Pues si no, ¿para qué van a la iglesia? Vamos para aprender y para tener realmente un conocimiento más profundo de esa doctrina que queremos tener. ¿Somos cristianos? Pues vamos a una iglesia cristiana para aprender realmente lo que es el cristianismo, no lo que es la religión cristiana. El cristianismo, porque siempre les he dicho, Jesucristo no vino a enseñar una religión. El cristianismo es una forma diferente de vivir, es una forma diferente de sentir. Es traer lo que es el reino de Dios en este tiempo. No solamente ir a pelar las rodillas, no solamente es a cumplir con una manda, no, es ¿qué es lo que voy a aprender ahí? Pero si voy a una iglesia musulmana, pues entonces también tengo que aprender lo que son las bases de lo que es realmente una doctrina musulmana, pero sana, no corrompida como ahorita también se hace. Ahorita leen el Corán y empiezan a ver ustedes cómo en algunos asuntos empiezan a manipular. Si tú realmente
atacas y atentas contra los infieles, estás haciendo buena obra para Alá. Y entonces hay muchos que se dejan llevar por ese tipo de enseñanza. Entonces, aún su enseñanza en cuanto a esa religión, ¿sí?, está también corrompida. Todas las iglesias, la mayoría, se corrompen. ¿Por qué? Porque no hay nadie, no hay quien les diga, momento, nosotros como audiencia, ¿sí?, estamos reclamando este asunto. Y ha habido casos en que la audiencia ha demandado a iglesias y han ganado. Pero para que alguien demande una iglesia, tiene que tener los conocimientos suficientes y no tener miedo de lo que a veces dice la gente. Pero ¿cómo vas tú a demandar a Dios? No, no es a Dios. Es al que está transmitiendo esta enseñanza equivocada y perversa. A ese se le demanda, y a esa iglesia. Las iglesias cristianas evangélicas han tenido muchas demandas en gobernación. Hace unos años hubo un escándalo por la iglesia brasileña, que antes se llamaba Pare de Sufrir, ahora ya se llama de otra forma, no sé cómo. Pero resulta de que a veces la dogma o el dogma engaña a las personas y empiezan a utilizar y a manipular los textos sagrados. Todo lo que pidas en el nombre de Dios será hecho. Todo lo que pidas. Entonces voy a pedir, pero si tú das una buena ofrenda, Dios te va a hacer más caso. Claro que si tú le pides a Dios, pero después cuando pasan a alguien a dar una ofrenda, tú das migajas, pues Dios te va a dar migajas. Eso es manipular y es una doctrina perversa. Pues así se manejó mucho y se ha manejado mucho ese asunto. Y hubo uno que le mandó. Dijo, yo tengo 20 años en esta iglesia y siempre he escuchado y yo siempre daba mi ofrenda para que oraran por mí. Y oraban por mí porque yo estoy cuadripléjico, o sea, yo no puedo caminar. Pero a mí el obispo decía, en cuanto nosotros te pongamos en oración y tus ofrendas sean generosas, Dios va a responder. Y así pasaron los años. Y no sanaba. Entonces decidió demandarlo. Y ganó la demanda. Y le regresaron varios millones de pesos. Varios millones por todo lo que él había dado. Esos son engaños. Cuando él ve y observa todo eso, dice, aquí se está utilizando una religión, una fe, para defraudar a las personas. Y eso procede. Por eso digo, hay que ser muy cuidadosos de no encubrir las cosas. Resulta entonces que aquí Esdras nos relata exactamente lo mismo que nos relata una parte del profeta Natán, de que cuando fueron a la guerra, Natán dice, cuando salieron al tiempo de la guerra, se fue el ejército, pero David se quedó en el palacio. Eso lo dice Natán, segunda de Samuel. Pero David, en ese momento que se quedó en el palacio, observó a una mujer, que era Betsabé, que ella se estaba bañando y le atrajo su belleza. Más bien la lujuria de David fue la que vio a Betsabé, y entonces mandó por ella, y con la autoridad y el autoritarismo de David la tomó, dice, y entonces la embarazó y tuvo un hijo de David. Y David estaba encubriendo ese asunto para que no sospecharan, y aún así todavía manda matar a su esposo, a Urías. Bien, ahora el asunto es, el profeta Natán lo declara. El profeta Natán dice, Dios
quiere pedirte cuentas porque tú hiciste algo que no era correcto. Tomaste una oveja después de que tú tienes demasiadas y después se la quitaste al que solamente tenía uno y aún así murió. Como consecuencia tu hijo va a morir. Eso lo dijo Natán. Pero Esdras, aquí, nada más se quedó en el asunto de decir, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, ¿sí? David se quedó, ¿sí?, en Jerusalén. Y él ya no menciona eso. Ya no menciona. Esdras, como sacerdote, quiere encubrir ciertas cosas que David hacía y que iban a poner en evidencia, ¿sí?, la moral, la ética de David y él, el que supuestamente él era un siervo de Dios. Cuidado, porque podrán ustedes acusar a un político corrupto, podrán ustedes acusar a un gobernante, lo acusan, pero cuando se trata de acusar a un siervo de Dios, ahí lo piensan muchos. Y por eso es que los siervos de Dios, los pastores, los sacerdotes, abusan, hasta el Papa. ¿Por qué encubrió esto entonces Esdras? Porque es una costumbre que hasta la fecha se lleva. Hasta la fecha se lleva. Encubrir todos los pecados, todas las ofensas que una doctrina, que una institución religiosa esté haciendo. Y hablo de todas. Evangélicas, católicas, mormonas, ¿sí?, musulmanas, las que menos he notado y no me he dado, realmente no ha salido tanto, no sé si estén encubiertas, pero por lo general esa es una conducta más sana, la de los budistas. La de los budistas no entran en tanto escándalo como las cristianas, como las católicas, como las judías, como las musulmanas. Son corruptas porque encubren todo, tratan de disfrazar las cosas para que no decaiga su prestigio ni su feligresía. Anoche con mi esposa estábamos escuchando el reportaje que sale a veces en el Canal 11 y de casualidad salió el programa que sale mucho de Sabina Beckman con Bernardo Barranco, entrevistándolo a Bernardo. Y por alguna casualidad pues tocaron el tema de este arzobispo Norberto Rivera. Entonces dice Bernardo Barranco, ha sido un escándalo, porque él encubría, y tiene demandas, en México y en Estados Unidos, de que encubría pederastas, de que todos aquellos sacerdotes que violaban niños, aquellos sacerdotes que abusaban, y cuando ya los descubrían, los cambiaba de iglesia, ¿sí?, y los mandaba a otro lugar. Y él da santo y seña de todas las corrupciones que existen, porque él precisamente es un sociólogo. Él no es improvisado, él se mete muy de lleno para investigar todos los conflictos. Y sacó también antes de eso lo que fue el padre Marcial Maciel, este hombre que fue muy famoso en el mundo por crear universidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente creó esa orden. En cuanto a lo que era esos estudiantes que querían seguir seminarios, que querían buscar de Dios, pero también hubo muchas demandas con él por abusar de estos seminaristas. ¿Sí? Este tipo de personas son las que en cierto momento no le convienen a la iglesia. Y en la iglesia evangélica o cristiana exactamente igual. Yo he conocido pastores que están en juicio. Un día me habló el hermano Ángel, mi tocayo. Mi esposa lo conoce y algunos de ustedes.
porque íbamos varias veces a algunas reuniones a su iglesia en Valle de Chalco. Entonces nos reuníamos como iglesias. Yo tengo 45 años de reunirme con muchos pastores y vamos a algunas iglesias, vamos a los estados, vamos a Oaxaca, y ahí finalmente uno conoce de todo. ¿Ah? Como dice, en la viña del Señor hay de todo. Y esto se muestra para decir, o para que tú seas igual, o estás siendo igual, o para que tengas cuidado de no cometer los mismos errores. ¿Ah? Y me habló este hermano por teléfono. Oiga, hermano, estamos poniéndonos en oración y ayuno. Porque fíjese que el pastor ¿usted se acuerda del pastor de la iglesia que estaba a la otra colonia de la mía? Sí, hermano, ¿cómo no, fulano? Sí, sí me acuerdo de él. Hermano, yo quisiera, estamos en oración porque lo están acusando de violador. Entonces, lo pongo en oración para que también usted lo haga con su iglesia. Le dije, no, hermano, yo no acostumbro a hacer eso. Quien realmente se va a encargar de ver si es culpable o inocente es la justicia. Y si él, porque le digo, no es el primero que conozco que también viola a los niños en las iglesias, o las niñas. No solamente es una costumbre en la iglesia católica, es una costumbre en todas las iglesias, la gran mayoría. Pero los padres guardan silencio. ¿Cómo van a acusar, ¿sí?, a un siervo de Dios, si es enviado de Dios? Y si lo acuso y después Dios me castiga. Vean hasta qué grado es el pensamiento. Hay una enfermedad muy grave en ese sentido, de querer ocultar las cosas. Y a veces empiezan con detallitos pequeños, y los hijos aprenden a ocultar lo que los padres también ocultamos. No somos claros en los asuntos. No ocultes esto. Eso, como dices, tiene que salir a la luz, y no importa quién sea. Y quien más ocultó por el lado de la iglesia católica fue precisamente Juan Pablo II, porque él encubrió mucho a Marcial Maciel, que fue el que más tenía, como se dice, más demandas y muchas quejas. Y después vienen los demás, y todavía el Papa Francisco, que pues, era muy humanista y buscaba cosas, aún también protegió a muchos pederastas. Y ahora que fueron a España, le reclamaron directamente al nuevo. Es decir, hay muchas demandas por todas las violaciones de los sacerdotes que han tenido aquí. No solamente hablo de la iglesia católica, la iglesia evangélica, pastores, profetas, apóstoles, que también son violadores y pederastas, y tratan de ocultar las cosas. Esdras dijo, ¿para qué voy a declarar que David era un violador? ¿Para qué? Pues si voy entonces a poner entredicho el reinado de David. Cuando la mayoría de las personas, cuando leen la Biblia, ponen como ejemplo a David. David es un ejemplo para el pueblo cristiano. Pero cuando empieza uno a entender este asunto, es cuando empieza uno a marcar su distancia. Yo lo he hecho, pero hay muchos que no, que se han ofendido y se ofenden cuando uno habla acerca de estas actitudes de David. Hay que olvidarnos un poquito del concepto de que sí es siervo de Dios y que fue enviado de Dios y que fue ungido de Dios. Hasta un ungido de Dios cae, porque así dijo Jesús. Porque en estos tiempos, en el futuro, en el tema, aún los escogidos, aún hasta los escogidos serán probados, aún los escogidos, y caerán muchos de ellos. Entonces, el derecho a las audiencias en este tiempo resalta mucho. ¿Por qué? Porque es reclamar algo que no estamos recibiendo de la manera correcta. Pero repito,
80%, y esto siempre lo voy a decir porque me consta, el 80% del cristianismo, cristiano evangélico, ¿sí? Católico ya tendrán que ellos criticarse, pero yo critico lo que yo transmito y lo que yo aprendo, yo transmito para que yo pueda decir algo. Es porque, como se decía anteriormente, porque tengo los pelos en la mano, porque sé de qué color son, y porque después de tanto que yo he recorrido y he conocido a pastores, a ministros de culto, a sacerdotes, yo los he conocido y he comparado y hemos visto esta situación. Por eso tengo evidencias de todo lo que se hace, más lo que a veces pasa en los periódicos o en los reportes. Pero repito, cada quien tiene su decisión de que si permiten que se les oculten las cosas o de que hizo algo malo y para que no se ponga en evidencia, entonces no lo mencionan, entonces ahí está descubierto y están engañando a la audiencia. Cuando el principal motivo del derecho de las audiencias es recibir una información oportuna y veraz. Ese es el derecho de la audiencia y es lo que la ley está discutiendo. Tú a la audiencia, ¿sí?, que tienes en televisión o que tienes en radio, a partir de esta ley vas a tener que, ¿sí?, responder hasta los engaños y las mentiras que tú le digas. Ya vas a responder. Ya no se trata de que el derecho a la libre expresión te va a proteger, no, por eso hay mucha discusión, ¿sí? Y qué bueno que siga adelante, qué bueno. En el año de 1600 después de Cristo, 1600, cuando empezó la reforma, y empieza la reforma por tanta corrupción y tanto engaño que había. Pues porque decía la iglesia, no tengo dinero, vamos a hacer indulgencias. ¿Y qué es una indulgencia? Vas a recorrer todo el país diciéndoles que Dios te perdona tus pecados. Y entonces vas a vender indulgencias. Dependiendo del pecado, va a ser el costo de la indulgencia. Y de ahí se hicieron grandes riquezas. Se construyeron catedrales, se construyeron monasterios, se construyó todo. Ahí fue donde adquirió el poder económico la iglesia. Y las iglesias evangélicas hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hay este tipo de fraudes y de engaño tratando de encubrir, es cuando dice la gente, no, mejor no hay que decirlo, porque esto ofende, pero no ofende a la iglesia, ofende a Dios. A Dios no se le ofende con nada se ofende. Si ustedes creen que si comete algo una iglesia, que si yo cometo algo, si ustedes cometen algo, ustedes ofenden a Dios, nada. No hay nada por el peor pecado que ustedes quieran hacer, el peor que se les ocurra. Y ustedes se detienen y dicen, no, porque si esto lo hago, voy a ofender a Dios. ¿Ah? Es como los padres. No hagas esto porque ofendes a tu padre o a tu madre. No, mi hijo ya es grande, ya es adulto, el que haga lo que quiera, pues sí, y si hace algo indebido, él va a pagar. O sea, a mí no me ofende nada de lo que haga bien o lo que hagan mal mis 3 hijos que tenemos. Les dimos una educación, ellos sabrán. Pero alguien que diga, ¿no te ofendió lo que hizo tu hijo? No, no me ofendió, yo le di una buena educación. Si él decide hacer cosas contrarias, allá él. Así Dios. Ustedes son adultos, dice. Ya no son pequeños. Porque ese problema es, ¿saben por qué engañan a las audiencias? ¿Por qué nos engañamos a ustedes? Y yo lo engañaba al principio, pero cuando fui creciendo dije, como dijo Pablo, ¿sí? Cuando yo hable la palabra de Dios tengo que estar en temor y temblor, de no decir algo
que lesione, que dañe, que lastime, ¿sí?, su dignidad de ustedes. No la de Dios. Dice Dios, habla lo que quieras. Si tú ofendes a ella, a mí no me ofendes para nada. Al que vas a dañar es a ti. ¿Ah? Le decían a Job. Oh, Job era una persona que reclamaba a Dios. ¿Por qué me está castigando? ¿Por qué ahora estoy enfermo, estoy leproso, sin dinero, sin familia? ¿Por qué? Si yo te serví, yo siempre estaba haciendo las cosas para ti y ahora tú me castigas. Decía Job, reclamándole a Dios. Hasta que viene el Espíritu, en nombre de Eliú, un personaje, dice, y Eliú se le aparece a Job y le dice, a ver, Job, yo voy a explicarte las cosas que tú todavía no sabes. Si tú fueras el más bueno, ¿sí?, más intachable, ¿en qué vas a beneficiar a Dios? Y si tú fueras el más corrupto, el peor, ¿en qué le perjudicas? Seas bueno, seas malo, a Dios no le hace nada. Los que se van a perjudicar y se van a beneficiar es tu semejante. A eso sí vas a dañar. Si tú eres corrupto, si eres santo, si ellos se van a beneficiar. Así que entendamos este asunto. Alguien que dice, es que voy a encubrir esto para que no ofendamos a Dios. A Dios no se le ofende. Dios dice, te he dado libre albedrío, libre voluntad. Cuando te dije, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí está. Si tú quieres comer de esa, come. Pero ya que comas de ese árbol, se te van a abrir los ojos y vas a entender lo que es ser bueno y lo que es malo, actuar bien y actuar mal. Ese es el propósito del árbol de la ciencia del bien, o es el árbol del libre albedrío. Ustedes crezcan, que ya somos suficientemente grandecitas y grandecitos. Yo 74 años ya soy consciente de lo que hago. Ustedes también. Ya no podemos echarle la culpa a Dios o a los padres. Es que yo tuve padres que pues nunca me trataron bien, me maltrataron, me dieron mal ejemplo, mis padres. ¿Y ahora qué? Ya creciste. De 3, 4 años, sí, padres obligados, somos obligados a guiarlos y a cuidarlos. Pero cuando el hijo ya protesta y me dice, ya dame mi libertad, ya no te metas conmigo, te está diciendo, padre, te está diciendo, madre, que lo dejes hacer su voluntad. Y si tú todavía te ofendes por lo que él vaya a hacer, pues entonces no has entendido que a los hijos se les deja que vuelen y que decidan. ¿Se van a caer? ¿Se van a tropezar? ¿Se van a dañar? Sí, pero se tienen que levantar. Ese es el cristianismo. El cristianismo es crecer. El cristianismo es ver por la necesidad que tú tienes para tener una vida mejor, pero no una vida individualista ni egocéntrica, sino es una vida en comunidad, en común. Porque aún hay muchos cristianos que dicen, mientras Dios me bendiga a mí, aunque los demás les vaya mal, a fin que yo estoy bien con Dios y yo estoy beneficiando porque voy a la iglesia, doy mis ofrendas y mis diezmos y le hago oración a Dios. Esa es una persona religiosa que no está dentro del asunto del propósito del cristianismo. Antes que tú, dice Jesús, antes que te preocupes por ti mismo, antes de que pienses en tus necesidades, antes de que tú tengas que comer, primero ve si tu vecino tiene que comer, primero ve si él está enfermo, primero ve. Cuando tú hagas eso, entonces estás entrando en lo que es una forma diferente de vivir el cristianismo. Un día le dijeron a Jesús, ya me termino, le dijeron a Jesús, una persona que tenía mucha riqueza,
maestro, dime qué debo de hacer yo para ser salvo. ¿Qué debo de hacer? Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? Sí, ya me los sé, maestro. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Amas a Dios con todo eso. Y dice, sí, pero te falta uno. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba hablando solamente de la ley. Yo cumplo la ley, decía, la ley mosaica. Pero Jesús le dice, pero te falta el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces queriéndose poner con Jesús, porque así hay muchos y muchas. Yo me he encontrado a muchos. Hermano, pero es que lo que usted está diciendo, eso no es correcto, porque es así y así. A ver, primero vamos a aclarar el asunto. De acuerdo a tu vista, de acuerdo a tu enseñanza, ¿cuántos años tienes en estas cosas? Sí, porque para poder discutir, poder estar en controversia o alguna aclaración con alguien y tú dar tu opinión, es porque necesitas tener conocimiento. Pero en las iglesias y en los congregantes hay muchos que no tienen conocimiento solamente. Es que eso lo oí del pastor, es que esto me lo dijeron. No se trata de eso. Es que para que tú reclames algo tienes que tener el conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tienes para decirme que lo que yo digo no es correcto? ¿Cuánto? Pues es que eso lo dijo el pastor a donde yo iba antes. Pues entonces voy a decirle a tu pastor que se ponga a estudiar más, ¿sí? Porque cuando alguien dice algo, tiene uno que sostenerlo. Y Jesús le dijo, te falta una cosa, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta persona, que tenía mucho poder y mucha riqueza, dice, a ver, pero dime quién es mi prójimo. Ah, dice Jesús, esos son los que me gustan, dice Jesús. En una ocasión, una persona cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pasó un levita y no le hizo caso, ahí lo dejó tirado. Aunque él gritaba ayuda, ayuda, no le hizo caso. Pasó un samaritano y ese vio, lo agarró, le curó las heridas, lo llevó a un mesón y después le dijo al mesonero, me voy a ir, pero aquí te dejo dinero, síguelo atendiendo hasta que se recupere. Cuando yo regreso, si falta algo, te lo pago. ¿Ah? Y le dice Jesús al rico, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién de esos fue el prójimo? El sacerdote no, el sacerdote pasó de lado. El religioso dijo, yo me contamino con esto. El levita, que era dedicado a las cosas del templo, yo me contamino. Y a veces somos tan religiosos que ni siquiera somos capaces de ayudar a alguien. O creemos que tenemos suficiente dinero. Y dice Jesús, pues ve y haz tu lo. ¿O quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Dice, pero como tenía mucho dinero, pues él mejor se dio la vuelta y se fue de ahí. Porque así pasa. Es más fácil, dice Jesús, que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. La enseñanza cristiana es ayuda a tu prójimo. Tu prójimo es más importante que tú, que yo. Y cuando me gusta ofenderlos, lo hago. Es más importante que Dios. ¿Ah? Si tú piensas que primero lo vas a dedicar a Dios más tiempo, vas a ir a la iglesia para buscarlo, y después a tu prójimo, dice Jesús, no al revés. Si te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, que te haces discusión, que sabes que necesita algo, y tú ya estás en la entrada de la iglesia y ya estás ahí, detente, no entres, deja eso y mejor regrésate y ponte a cuentas con tu prójimo. Ese es el verdadero cristiano.
que hace un lado a Dios en algún momento dado y pone en primer lugar a su prójimo cuando ve que tiene más necesidades. ¿Quién necesita a Dios? De mí nada. ¿Y ustedes? Nada. Él todo lo tiene. Lo que necesita es que nosotros seamos condescendientes con el prójimo. Es el verdadero cristianismo. Pero aquí se ocultan muchas cosas como estas. Voy a ocultar que David era un adúltero. Voy a ocultar que David era un asesino, porque puede ofenderse a Dios. A Dios no se le ofende. Termino con este último. Dice, sanando el alma enferma de seguir a hombres que dicen creer en Dios, pero hacen la guerra y derraman sangre. Hay muchos hombres y mujeres que tienen el alma enferma y siguen a esos hombres. Y tienen apariencia de piedad, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Pero si no alcanzamos a detectar nosotros esto, dice la palabra, es que no nos ha amanecido, no vemos con claridad, o nos da miedo protestar, nos da miedo decirle a ver, ¿por qué te dijo esto y esto otro? Acláremelo. Eso merece la audiencia. Explíquenme por qué es esto. Tienen derecho ustedes a que se les explique. Pero ya cuando refutan, ya cuando dicen no, no es así, es así, ya necesitan tener otros conocimientos. ¿Ah? Ya necesitan entrar en el concepto de la materia teológica. Y cuando entramos a la materia teológica, ahí se acaba todo. Ahí hay que corregir a los más famosos teólogos de hace 2000 años. ¿Saben por qué no corrigen a los teólogos? Muchos no se atreven a, aunque es una audiencia que está viendo que están engañando, pero en la Biblia hay un punto donde dice, esta profecía está inspirada por Dios. Esta profecía tiene que permanecer intacta. Hay de aquel que le agregue o que le quite, porque entonces recibirá todas las plagas. Y eso les da miedo. Les da miedo. A mí no me da miedo, porque yo lo reclamo y yo lo digo. Yo digo, cuando yo estaba en el radio, de repente me criticaban, pero pues ¿por qué dice usted esto? ¿Y por qué está ofendiendo a estos pastores? Porque son pastores que se apacientan a sí mismos. Y Jesús dijo, tengan cuidado, que hay muchos pastores que se apacientan a sí mismos. Termino. Primera de Crónicas 28, 2 y 3. Primera de Crónicas 28, 2 y 3. Así está escrito. Puesto de pie, el rey David dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. Cuando Dios me dijo, tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Los deseos los somos religiosos, por los que nos dedicamos un poquito a analizar la religión, nos damos cuenta de que queremos tener más y más congregación. Por eso a mí me inquieta cuando alguien dice, es que somos poquitos. Tú lo estás viendo, hermano. Pero ahí tienes un pensamiento pequeño. Pero cuando aprendes a darte cuenta que cuando tú hablas las cosas de Dios y espirituales, ni siquiera necesitas tener personas a tu lado. Porque hay veces que hablamos contra principados y contra potestados.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Ustedes saben que en la cuestión espiritual se mueven fuerzas poderosas, inclinadas hacia el bien y otras inclinadas hacia lo malo. Porque son parte de nuestra naturaleza, pero humanamente solamente vemos carne. Se sube aquí, solamente ve carne. Personas. Cuando uno aprende, uno empieza a ver las cosas espirituales. Porque aún dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, porque cuando tú hables la palabra de Dios, aún los ángeles empezarán y estarán escuchando, porque hay ángeles que anhelan escuchar la palabra de Dios. Por eso a mí no me preocupa que a veces se duerman todos. Están durmiendo y Señor, pues déjalas. Pero yo estoy hablando a cuestión espiritual. Porque después de ahí empieza precisamente a surtirse efecto. La familia es una parte importante en la que nosotros podemos entender cómo nos relacionamos con Dios. Si tenemos una familia que pues, no es santurrona, pero que al menos sí es una familia que respeta y que se mueve dentro de los principios ética y moral que les enseñamos, pues aunque no vengan a la iglesia. Tengo 3 hijos y mis 3 hijos a los 18 años dejaron de ir a las iglesias. ¿Por qué tus hijos no van a la iglesia? ¿Para qué? Pues si van a la escuela. Ellos van a estudiar su universidad. Sí, pero es que el pastor debe tener en sujeción a sus hijos, así dice. Porque si no pone en sujeción a sus hijos, ¿cómo va a poder dirigir una iglesia? Mis hijos están en sujeción. Y a una iglesia no se va a aprender a buscar a Dios. Donde realmente se aprende a buscar y a encontrar a Dios es en la sociedad. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro diario vivir. Y es en la familia. Conozco miles de familias muy religiosas y su familia destruida, en conflicto, enferma. ¿De qué sirve? No es que vayas a la iglesia, hermano, si toda tu familia en choques, en conflicto, matándose unos a otros, peleándose por la herencia, ¿de qué sirve entonces? Para que vean que las cuestiones religiosas no siempre son provechosas. Entonces, con mi mujer, pues, ella me ha ayudado mucho durante muchos años y ella está como somos uno. ¿Sí? A veces ella me transmite ciertas cosas y a veces yo. Ayer subí porque iba a atender un poco de ropa y le dije, le voy a ayudar porque como anda enferma de su rodilla, se fue a bailar hace no sé qué día, no es cierto. Se lastimó porque hizo y entonces su rodilla ya hinchada. Le digo, te voy a ayudar a subir a atender, espérame tantito. Subo y me dicen, pues ya te diste cuenta del cielo. Eso fue ayer, ayer. Ya te diste cuenta del cielo. Un cielo hermoso, un cielo maravilloso, que cuando uno aprende a ver lo que son las señales de Dios a través de la naturaleza, uno realmente dice, pues yo amanecí un poco triste, pero ahorita viendo esto y sintiendo esto, dejo a un lado ese pesimismo, dejo a un lado ese malestar, esa angustia, esa preocupación y ese miedo, pero en cambio veo ahorita el cielo y la grandeza. Y entonces dije, sí es cierto. Y durante todo este día, ayer, estuve muy feliz y muy tranquilo. Como otras veces también lo he hecho por ver otras cosas, por hablar con unos hermanos, dependiendo de la situación. O sea, nosotros nos movemos a través también de señales, cosas que no vemos así, que no palpamos, pero simplemente lo sentimos. Pues no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, contra huestes espirituales, contra regiones de maldad. Esa es nuestra otra función,
Así que cuando entendemos esto, decir, ¿por qué sirvo a un hombre? Porque tiene poder, porque tiene fuerza, porque tiene grandeza. Dice Dios, le dice a David, bueno, no se lo dijo Dios, se lo dijo Natán, el profeta. Dice Dios que tú no vas a construir ningún templo. ¿Tú quieres tener templos? ¿Tú quieres hacerle un templo a Dios? No, porque tú eres un hombre de guerra. Has derramado mucha sangre. ¿Ah? Quien lo va a construir es tu hijo. Refiriéndose no a Salomón, refiriéndose a Jesús. Porque Él va a construir el reino, Él va a construir mi verdadero templo. Él es. ¿Y cómo lo construye el templo Jesucristo? Porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús dice, va a construir mi templo. Tú no. Tú eres un hombre de guerra. Un hombre de guerra no puede realmente estar relacionado directamente con Dios para hacer las obras de Dios. Lo hace a un lado. Entonces busca a quién. Y ahora deben ser las audiencias, pero las audiencias que son conscientes, que realmente les gusta conocer y investigar y decir, este solamente dice mentiras. Este es un lobo, o es una oveja que tiene, que es un lobo rapaz que está vestido de oveja. Ah, pero sí. Ustedes tienen que tener discernimiento, y por eso la Biblia es leer la Biblia y meditar para que uno pueda realmente sanar el alma. ¿Cuántos no quieren construirle templos y le han construido templos a Dios? Pero es gente de guerra, gente que daña, gente que lastima. Ah, pero está grande. Yo conozco estadios que se llenan con 10,000, 15,000, 20,000 y todos siguen a ese hombre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque piensan que están haciendo la obra de Dios. ¿Ah? Así que entonces, esto fue lo que le dijo a un hombre de guerra, un hombre que derrama sangre. No me debe ni me puede construir templos. Lo va a poder hacer, pero no es mío, va a decir, no es mi casa. El templo, el que sí va a construir, es Jesús. Somos el templo de Dios. Ahí está Jesús dentro de nosotros. Ahí está, habita ahí. Ahí es donde somos la casa de Dios. Ah, pero si también nos convertimos en personas, hombres o mujeres, que derramamos sangre, que ofendemos, que maltratamos y que dañamos, dice Dios, tú no vas a ser mi templo. ¿Ah? Oye, hermano, pero ¿por qué siento que Dios no me hace caso? Como que Dios me ha abandonado. Pues es que tus acciones, tu alma está enferma, tu alma nada más está preocupada por dañar, por extorsionar a las personas, a tu semejante, que es imagen y también semejanza tuya. ¿Cómo va a habitar Dios en tu casa? ¿Cómo va a habitar Dios en tu corazón? ¿Cómo va a habitar Dios en tu cuerpo? Por eso te sientes vacío, por eso te sientes ausente de la relación con Dios. A eso vino Jesús, a formar dentro de la humanidad el templo de Dios. Hay casas bonitas, hay catedrales, ¿sí? ¿Sí? Hay iglesias enormes, revestidas de orpel, de plata. Decía Barranco ayer, dice, no, dice, si vieras todo lo que han hecho, dice, revisten las iglesias, revisten todo lo que son los santuarios con oro y plata, como si eso fuera del agrado de Dios. Eso atrae a la gente materialista, a la gente que no siente que ella es el templo de Dios, que no necesita otro lugar más que solamente abrir su corazón, pero no a Dios, a su prójimo.
Esa es la doctrina cristiana, hermanos. Y es lo que hay que aclarar de lo que Esdras escribió. ¿Ya? Es todo, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.